Perfecto, entonces como ya estamos todos listos, empezamos el día de hoy nuestro foro de inspiración. Quiero agradecer antes que nada a mis dos invitados especiales que tengo el día de hoy, Vero Estrada Soto, amiga docente y también una amante del fútbol. Quiero agradecer a Alonso Ponce de León, que además de ser director de recursos humanos, es un gran ser humano, futbolista, padre de cuatro hijos y bueno, ¿qué les puedo decir? Maravilloso hombre, maravilloso amigo. Muchas gracias. Quisiera saludarlos. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás, Vero? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que fue una muy bonita tarde la que pasé antier viendo el documental, porque además tuve la oportunidad de compartirlo con una sobrina y después nos quedamos platicando mucho y la verdad es que siempre la opinión de los chiquitos es importante, ¿eh? Fue muy, muy interesante también su perspectiva. Y, ¿qué te puedo decir? Hiciste que recordara yo más de lo que yo hubiera querido recordar a lo mejor en su momento. Fue muy agradable. Qué bueno, esa es la intención. Y bueno, pues Alonso, mi querido Alonso, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, mi Cris. Sí, la verdad, un documental, vaya historia, ¿no? Vaya historia de superación, que ahorita la vamos a platicar. Yo la pude ver 2 veces con mi familia y creo que no me cansaré de verla varias veces porque como que me alimentó bastante el espíritu y las ganas de seguir viviendo apasionadamente, la verdad. Exactamente. Eso fue otro tema, porque yo me puse a buscar información después de Viera en internet y también hubo cosas muy interesantes que encontré respecto a su vida en torno al momento en el que eso le sucede. Es algo que no ponen en el documental, pero por ejemplo, él lo que comenta es que estaba haciendo cosas que no estaban muy bien una semana antes de que todo eso le sucediera y que para él fue un shock también, muy importante darse cuenta que su esposa estaba con él al momento, que se quedó, que aguantó y que no lo abandonó. Eso es impresionante, pero vamos a llegar a ese punto, Sí. Vamos a llegar a platicar ese punto. Poco a poco. También quiero comentarles, antes de empezar, que tuvimos una grata sorpresa en Instagram porque una de las personas que le dio like y que vio en su momento de la publicación fue justamente Alexis Viera. Entonces, esperemos que tenga la oportunidad de ver este foro de inspiración que está basado el día de hoy en su historia. Así es que si me estás viendo, Alexis, un fuerte abrazo desde México. Así es que empezamos, primero que nada, con un poco de el trasfondo de todo esto, ¿no? El 25 de agosto del año 2015, Alexis Viera decide sacar dinero para un proyecto que tenía en mente, que era abrir una escuela de fútbol para niños, y es seguido por unos criminales en motocicleta quienes le dan alcance cuando Alexis llega a su casa. Y bueno, pues lo que pasa es que en el forcejeo el futbolista uruguayo Alexis Viera recibe 2 impactos de bala y bueno, rápidamente es movilizado al hospital donde su condición se reporta como muy grave. Quiero mencionar algo que creo que vale mucho la pena recalcar, que sale en el documental, que es que Latinoamérica es la región con mayor tasa de homicidios en el mundo. Y en esta región se encuentran algunas de las ciudades más peligrosas del mundo. Y la verdad es que, tristemente, nadie escapa de esta realidad. Creo que es importantísimo mencionar esto porque hay personas que piensan que en Medio Oriente, que en otros lugares del mundo, la tasa de homicidios es más grande y no, es Latinoamérica. Y bueno, por supuesto, Colombia, por supuesto, México. Los orígenes. Vamos a hablar un poquito de los orígenes. Alexis Viera nace el 18 de octubre de 1978 en Montevideo, Uruguay. Es el tercero de los hermanos varones y de chico se la pasaba jugando fútbol con ellos, en especial con el mayor, que tiene participación en el documental. De chico era gordito y siempre le tocaba ser portero. Así como podemos ver ahí en la imagen, era asmático crónico, qué importante esto, ¿no? O sea, era asmático crónico y le habían mandado practicar natación, pero como sus papás no tenían dinero para llevarlos a clase, pues él quería entrar al fútbol
y lo metieron. El tema es que no lo aceptaban en ninguna escuela de fútbol, lo rechazaban. Dice su mamá, era de madera, como diríamos aquí en México, era tronco, era medio maleta, ¿no? Su primera escuela de fútbol donde lo aceptan es el Club Atlético Brandi, y no le tenía miedo al balón, es lo que dicen sus compañeros, lo que dice su entrenador. A los 3 meses estaba jugando en la selección de Ciefimo, que es la imagen que estamos viendo en este instante. En 1994, en Montevideo, Uruguay, buscó probarse en el Racing Club de Montevideo, y en el primer año no quedó, pero volvió a prepararse, lo volvió a intentar al siguiente año, y entró, por fin pudo entrar, y lo tenían practicando en 5ª división. Pero rápidamente, gracias a su dedicación, gracias a su fortaleza mental, ascendió a 1ª división. Y por la forma en la que se entregaba en la cancha, teniendo 15 años de edad, debutó en 1ª división un 5 de mayo de 1995, que además era el día del cumpleaños de su madre. Es importante recalcar eso, lo dice él, tenía yo compañeros de equipo que podrían ser mis padres. Pues sí, es que a 15 años de edad, imagínense nada más, ¿no? Dice Alexis, psicológicamente no estaba listo para debutar, pero físicamente lo estaba. Estaba muy nervioso por el debut y resultó ser el mejor jugador del partido. Se llevó el partido este chavo, este joven, casi niño de 15 años de edad a nivel profesional. Su nivel de juego y compromiso hizo que de estar en el Racing pasara a River, y en ese entonces el entrenador era Martín Lasarte, el entrenador del River. Dice Martín, y me gustó mucho esto, dice, lo encontramos en muy buena forma física, pero fundamentalmente en cuestión de personalidad, de mucho querer, de mucho quererse, de mucho creer en sí mismo. Se convirtieron en campeones invictos y ascendieron a 1ª división en toda la temporada. Nada más le metieron 5 goles y rompieron todos los récords habidos y por haber. Entonces, tomando en cuenta esta frase de Martín Lasarte, quisiera preguntarle, y mi primera pregunta para los panelistas, empezando por Vero, ¿qué representa una personalidad de mucho querer, de mucho quererse y de mucho creer en ti mismo? Híjole, ¿qué podrías lograr en la vida si no es creyendo en ti mismo? Yo considero que las posibilidades que tuviéramos cualquiera de nosotros para poder llevar a cabo algo serían mínimas. Una personalidad así determinará qué tanto vas a poder lograr, hasta dónde vas a querer llegar, cueste lo que te cueste, y sobre todo la manera en la que vas a superar los inconvenientes que se lleguen a presentar en tu existencia. ¿Qué tanto vas a estar también dispuesto a dejar para poder entrar en algo que quizá te aparte por momentos hasta de tu familia, de tus seres queridos? El ejemplo que tú hayas podido recibir de aquellas personas que has admirado previamente para poder forjar tu carácter. Y yo recuerdo algo muy importante, que yo creo que nunca le he comentado a mi papá lo fuerte que fue para mí saber lo que le había sucedido. Él organizando como parte de sus labores un congreso en Cabo San Lucas. Él es médico psiquiatra. Como parte de las actividades que llevaban a cabo, él organizó un medio maratón y él lo quiso correr. Él siempre ha tenido muchas habilidades para poder hacer prácticamente el deporte que ha querido, y yo creo que de ahí tomé esa cosquillita. Se preparó a conciencia, lo estaba disfrutando mucho, y poquito antes de llegar a la meta se cae y no puede meter bien las manos, se raspa horrible. Yo recuerdo que mi mamá me mandó una foto y lloré con él en ese momento. Yo creo que en otras circunstancias, quizás si a mí me hubiera sucedido, en ese momento me levanto, me sacudo la tierra y por vergüenza me salgo. Mi papá, teniendo la mente fija en la meta, llegó, lo cumplió. Yo creo que toda la gente que se dio cuenta de lo que le había sucedido detrás lo siguió, le aplaudió, y para él eso fue un momento muy conmovedor. Y yo creo que esa fue una de las más fuertes lecciones que él me ha podido dar, para poder entender que cuando quieres algo, te pase lo que te pase en el trayecto,
tú tienes que dar hasta el último esfuerzo para poderlo alcanzar. El ejemplo arrastra terriblemente cuando tienes familia detrás. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas que a mí en la vida más me ha podido a lo mejor inspirar. Y bueno, aunado a otras circunstancias, también a aprender a creer más en mí, en mi esfuerzo y en todo lo que representa tener una meta y hacer todo lo posible por cumplirla. Totalmente de acuerdo, Berito. Sí. Muchas gracias por compartirnos eso. Mi querido Alonso, ¿qué nos puedes compartir tú? ¿Qué representa una personalidad de mucho querer, de mucho quererse y de mucho creer en sí mismo? Interesante la pregunta. Fíjate que el otro día leía que más o menos los seres humanos generamos más de 50,000 pensamientos al día, ¿no? Y si sacas una estadística, en la mayoría de las personas, el 80% son pensamientos negativos. Entonces aquí, este cuate dice mucho querer, o sea, realmente él en su mente no estaba la parte negativa, ¿no? O sea, qué importante es la mentalidad, el corazón y la pasión que le ponía, en este caso, Alexis Viera a las cosas. Esa es una parte importante, o sea, yo la veo, la primera pregunta es la parte de la visión, y creo que una visión anhelada, pues se construye con un esfuerzo permanente, ¿no? Y caídas, raspadas, y sales adelante. Es un poco el ejemplo de este chavo que en el fútbol, pues no pegaba y se probaba, o sea, ¿cuántos ejemplos no hay así de futbolistas? Pero él tenía la meta, ¿no? Y no me importa, y me voy al otro club, y me voy al otro club, y la otra de creer en sí mismo, yo creo que va relacionada con la autoestima, ¿no? Que yo pensaba mucho viendo el documental, cómo una buena familia te puede generar una buena autoestima. ¿No? Es decir, la autoestima muchas veces es como la olla que nadie vigila, ¿no? Dentro de una familia, pero si dentro de un núcleo familiar se genera una bonita autoestima, de la mano de una humildad, porque también me parece que es importante, se combina algo muy padre, es decir, un tema de como de sacrificio, de lucha, de resiliencia. O sea, creo que es, si me haces esta pregunta, me parece que en la vida de Alexis Viera se combina una buena familia, el espíritu de sacrificio y la visión. O sea, la visión que él, pues quiero llegar, y no me importa que me digan que no muchas veces, ¿no? Para mí es eso. De acuerdo, señor. Y bueno, yo quisiera comentarles que para mí, en lo personal, quiero compartirles que yo creo que mucho querer, mucho quererse y mucho creer en sí mismo son una tripartita perfecta. Es decir, uno no puede ir si no va de la mano del otro. Es decir, para que tú quieras mucho querer algo, por ejemplo, en este caso, Alexis, mucho querer ser el mejor jugador de un partido o cualquier persona en individual, ¿no? O sea, en su vida diaria, para que tú mucho querer algo, sí tienes que pasar por un proceso de quererte mucho a ti y eso te lleva a creer en ti. O sea, creo que es un círculo virtuoso donde uno lleva al otro. Cuando tú te tienes el cariño lo suficiente como para creer en ti mismo, como decías, Alonso, un tema de autoestima, y como decías, Vero, con respecto al tema de tu papá, o sea, es el tema de creer que puedes hacer algo con la suficientemente fuerza de aceptar que te quieres a ti mismo y con la suficientemente fuerza como para entonces materializar ese sueño y decir, lo quiero. O sea, como una palabra tan sencilla como decir, lo quiero, puede significar algo banal para alguien o puede significar todo. ¿No? O sea, querer algo o querer a alguien representa en esas dos palabras todo. ¿Quieres a alguien? Demuéstralo. ¿Quieres a alguien? Pelea por él. ¿Quieres lograr un partido? ¿Quieres lograr un trabajo? ¿Quieres lograr lo que sea? Demuéstralo. Demuéstralo queriéndote y demuéstralo creyendo en ti mismo, ¿no? Oye, no es lo mismo te quiero, decir te quiero, a te quiero mucho, ¿no? O sea, como lo pones aquí. La palabra Exacto. mucho significa, para mí, no me voy a rendir, o sea, voy a luchar y te estoy diciendo que te quiero mucho porque eres todo para mí, por decirlo así, ¿no? Entonces, Exacto. no es lo mismo querer a quererlo mucho.
Exacto. Porque Ahora, querer puedes querer a cualquiera, pero querer mucho, no a cualquiera, digo, y ahí va a haber distintas circunstancias. Y si tú te fijas una meta y crees en tu posibilidad y de verdad te interesa llegar, pues vas a tener que medirte, te vas a tener que caer, lo vas a tener que sufrir, pero ahí es donde tú vas a poder saber hasta dónde puedes llegar a ser capaz. Y ahí entraría el mucho en razón de aquellos anhelos, aquellos proyectos a corto, mediano plazo que podamos tener en cualquiera de nuestros ámbitos, personal, profesional, el que gustes. de acuerdo, de acuerdo. Antes de continuar, me gustaría saludar a Santiago Maclea, a Paola Planel, a Cristal Peña, a Adria Bascal, a Edmundo Castelán, a Chey Reyes y a Clau Rojas Garay, que nos están viendo en este momento. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que más gente se pueda conectar para que puedan compartir con nosotros este foro de inspiración de día de hoy. Entonces, continuamos cronológicamente con lo que ocurre en el documental. Resulta que Luis Suárez, famoso jugador del Barcelona, en ese entonces jugaba con el Nacional. Y resulta que en ese partido Alexis le ataja a Luis Suárez cerca de 9 tiros. Sí, debe ser algo muy frustrante y más para un personaje como Luis Suárez, ¿no? Eventualmente, Alexis firma con el Club Nacional de Fútbol, ahora bajo la batuta de su anterior entrenador, Lasarte. Padrísimo, ¿no? Esto, bueno, a mí en lo personal me parece esos giros de la vida que dan y que la verdad es que dan muy buen sabor de boca, ¿no? El sueño era ganar la Copa Sudamericana. Era banca en todos los partidos hasta que les toca jugar contra Boca Juniors y el portero titular, así como muchos otros jugadores del equipo, están enfermos. Alexis, dice el entrenador, siempre estaba preparado. Aún siendo suplente, siempre entrenaba para jugar de verdad, no de dientes para afuera, y creo que eso lo hemos visto todos. O sea, hay gente que entrena para jugar supuestamente, pero en realidad no se lo está tomando en serio. Alexis dice, o tenía todo para ganar o todo para perder. Y digo, como en una frase tan pequeña, tan corta, lo dices todo, ¿no? Y en el marcador global quedan 3-3. Así que se van a tiros penales en el partido de vuelta. Y entonces el entrenador Lasarte le dice antes de los penales, eres el héroe hoy. Hoy eres el héroe. ¿Quién es el héroe? Le pregunta. Y dice Alexis, yo. Entonces le gritaba a los rivales, y esa frase se volvió famosísima en los medios de comunicación, porque le gritaba a sus contrincantes en su momento, este es mío, diciéndole, este tiro es mío, ¿no? Entonces, Alexis para 2 tiros penales y se vuelve figura en el partido. Dice Alexis, soñé ese momento, que un estadio completo pudiera corear mi nombre, y además que fuera el estadio de tus sueños, 25,000 personas diciendo tu nombre. Dice Alexis, fue la primera vez que lloré en un estadio. Se lo dediqué a mi esposa, a mi familia y a la hincha. Ese fue el partido que cambió mi vida. Así que la pregunta que ahora le quiero hacer, la pregunta poderosa que les quiero hacer a mis panelistas es, ¿cuál ha sido tu momento de vida, ese momento donde dices, este es mío? Vero, cuéntanos, ¿cuál ha sido ese momento para ti? Pues mira, me hiciste recordar un momento muy bonito, uno muy frustrante y uno muy bonito que construyó el segundo. En una ocasión, ya habiendo yo, por cuestiones de la vida, regresado a nadar, habiendo entrenado, me había preparado para intentar por primera vez hacer una distancia un poquito más grande en el mar de lo que ya había yo logrado hacer haciendo un relevo en el maratón de Veracruz. Y yo recuerdo que me inscribí a 3 kilómetros y resulta ser que por una mala colocación de las boyas, ese día yo llego y esa distancia de 3 kilómetros se había vuelto de 5. Pues sí, fue un poquito difícil al momento en que me percato que iba a ser casi el doble de lo que yo iba a hacer. Pero dije yo, me siento en condiciones, no me siento yo mal haciendo lo que hago, entonces
me la juego, porque yo podría haber dicho que no. Entonces entro, pero yo nunca había nadado una distancia tan grande, digo, no como las que tú nadas, pero para mí en ese momento era todo. Y pues aprendí que en el mar la gente también se marea. Me empecé a sentir muy mal. Para mí fue muy feo tener que salir, porque mi cabeza, mi estómago, todo era una revolución. Y yo recuerdo que cuando salí, la primera cara que vi fue la de mi papá. Y yo no sé si la cara que tenía era de preocupación por verme en las condiciones que me estaba viendo, o porque sabía que yo no había terminado lo que tenía yo que terminar. Y ya había sucedido la experiencia que yo les había comentado. Entonces, él platicó mucho conmigo, me dio mucho ánimo, me instó a que ese fracaso que yo decía que era lo peor que me había pasado en ese momento, que era muy vergonzoso, no se volviera a repetir. Y al poco tiempo, para tratar de superar esa circunstancia, yo busqué la oportunidad ya de este lado, porque eso fue en Baja California Sur, de poder quitarme esa espinita. Ubiqué la oportunidad, me inscribí, y no a la distancia en cuestión, sino a una mayor. Entonces, no era solo superar aquello que no había yo podido hacer, sino ir un poquito más allá. No lo voy a hacer muy largo. Recuerdo que llego con mucha emoción al día del evento, y justamente cuando me estoy acomodando los goggles al momento de que dan la indicación, siento que me empieza todo a temblar y digo yo, no, por favor, la mente no me puede jugar en este momento la mala jugada. Fue la primera vez que le recé al mar. Mi mamá sabe que yo antes de entrar siempre le pido que me regrese en las mismas o mejores condiciones en las que yo estoy entrando, y es un momento muy íntimo que yo tengo ahí. Entonces, entro con mucho miedo, yo siento que frenada, siento como la gente me empieza a pasar, me empieza a dar vergüenza, le empiezo a dar en parejo, pero hay un momento en el que yo dejo de ver a todos. Entonces, ahí iban por varias categorías. Iba yo direccionando mis boyas, iba todo muy bien, ya llevaba yo un reloj en ese momento, y justo cuando yo creo que ya tengo yo que estar por terminar, pues me doy cuenta que no estoy viendo exactamente la guía que yo debía de llevar. Yo no me sentía mal, yo me sentía bien, yo ya sabía lo que tenía yo que hacer para no volverme a sentir mal. Entonces me descubro, alzo mis goggles, busco la boya, la encuentro, veo que la meta no está tan lejos, ya solo yo tenía que tomar una recta. El mar estaba bastante turbio, se me mete el agua, se corre el bloqueador, pero yo con la emoción de ya ver hacia dónde tenía que ir, me sacudo, me lo pongo y me voy derecho. Era tanta la emoción que yo sentía por ya ver que estaba yo a punto de lograr lo que tenía yo que lograr, que en mi euforia yo creo que di el mayor esfuerzo que nunca había dado en un evento así. Yo seguía sin ver a nadie. Eso me empezó a preocupar un poquito, porque dije yo, qué pena va a ser llegar al último. Mi entrenador estaba del otro lado, él me estaba esperando, y yo no sé cómo, pero yo sentía que escuchaba yo sus gritos. Y recuerdo que cuando yo siento que ya me puedo parar, si había piedras, conchitas, animales, algo a mí no me importó. Me paré y corrí como si yo tuviera a alguien persiguiéndome detrás. Y yo vi que la gente aplaudía y todo el asunto. Ya. Mi entrenador, yo creo que si no lloró en ese momento fue porque tenía que nadar después, pero también estaba muy emocionado por mí. Y yo tenía la cara hinchada porque se me había metido el bloqueador y me había hecho una reacción. Entonces yo empecé a llorar de la emoción. Y yo creo que pensaron que a lo mejor yo me sentía mal y me llevaron al servicio médico. Me limpiaron mi cara y mi ojo, que sí estaba un poquito dañado. Pero ya después de que la oleada de mi entrenador y de otra persona que iba con nosotros termina, yo lo que les digo es, oigan, tengo hambre. Yo creo que ya gozamos, disfrutamos. Los espero para su reconocimiento, pero si no saben qué, nos vemos en el hotel, me voy a comer algo y nos encontramos allá. Y él me dice, no te puedes retirar, tenemos que ver tu resultado también. Y yo le dije, pero bueno, seamos realistas, estoy debutando en una distancia más grande. Pues yo cuando llegué, yo ya no había pues gente a mi alrededor del mismo calibre. Y él lo que me dice es que no había nadie porque yo no vi salir a nadie antes que a ti. Y yo, ay.
Yo tampoco no me quiero acelerar el ego de esa manera. Y mi corazón empezó a latir muy fuerte, yo me acuerdo. Pues cuál va siendo la sorpresa que cuando checamos los resultados, digo, no gané, llegué en segundo lugar. La que me ganó por un par de minutos. Pero yo detrás de mí traía a 4, si mal no recuerdo. Los tiempos eran muy seguidos. Entonces, ese mi último sprint desde el agua y afuera me hizo poder lograr no nada más el superar aquella frustración que yo sentía por no haber terminado, sino treparme un podium. Y yo sentía que yo en ese momento era, no sé, alguien importante. En ese momento yo sentí que había podido derribar esa barrera, esa frustración, que había podido lograr lo impensable. Y yo creo que dormí abrazando mi reconocimiento y mi medalla por días, ¿no? Y lo tengo todavía en un lugar muy especial. Y yo recuerdo el ánimo con el cual yo después pude contarlo, superé a mi mamá, a mi papá, que habían estado conmigo ahí en el momento en el que yo no había podido lograrlo. Y para mí sentir su emoción, su apoyo, fue muy importante. Y yo creo que dentro de todas las cosas, como parte de la experiencia, yo sentí que podía más. Y no me quedé con esas ganas. La verdad es que aprendí que, pues, esta vida te va a brindar muchas oportunidades para aprender y que en ocasiones de las experiencias que puedan ser duras para ti es de donde tienes que ubicar aquello que te va a hacer dar ese extra. Y sin lugar a duda, yo creo que si yo no hubiera tenido lo que tuve antes, pues yo no lo hubiera podido lograr en ese momento. Y como lo comentaba hace rato, el ejemplo arrastra. Entonces, ese tipo de circunstancias yo creo que son las que nos tienen que nutrir más. Yo trato de encontrar de lo negativo, sea cual sea, lo positivo. Y alguien en alguna ocasión me dijo, de eso se puede aprender más. Porque cuando las cosas fáciles te llegan, podría no haber nada significativo. Y de aquello que te hace pensar, que te hace sufrir, que te puede hacer llorar, es donde puedes tomar lo que te haga trascender, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo creo que en el caso de Viera, el que tuviera tanta dificultad física en su momento y el que acabara siendo portero porque quizá no tenía otra oportunidad, fue lo que lo hizo dar ese extra para demostrar de que era capaz. Y se superó a sí mismo, superó sus expectativas, y yo creo que por ello fue tan feliz, ¿no? De acuerdo, Beto, totalmente de acuerdo, y gracias por compartirnos además esa anécdota del mar que nos hizo vivirlo contigo. Mi querido Alonso, ¿qué me cuentas? ¿Cuál ha sido tu momento de vida? Este es mío. Híjole, la verdad es que me considero bendecido por Dios. Creo que he tenido momentos bien padres. Y como dice también Vero, yo pondría momentos hasta negativos, ¿no? Si lo divido como en tres, brevemente, ¿cuál ha sido mi momento de mi vida? Son mis 4 goles que tengo, que son mis hijos, ¿no? O sea, haciendo la analogía con el fútbol, yo creo que no hay nada más importante que el nacimiento de tus hijos. Para mí ha sido una experiencia inolvidable, que aparte creo que cada hijo se convierte en tu maestro conforme va creciendo. Entonces, aparte es indescriptible, ¿no? Si hoy reflexiono cuál ha sido mi momento de vida, sin lugar a dudas, ese ha sido uno de los puntos de quiebre de mi vida. El nacimiento de mis hijos, porque sabes que a partir del nacimiento de una persona que depende de ti, puedes generar esa trascendencia que buscas. Entonces yo pondría como un momento de mi vida, en la parte personal, el nacimiento de cada uno de mis hijos, ¿no? El otro momento de mi vida fue una decisión bien difícil que tomé. Yo estaba trabajando, pero no era completamente feliz y buscaba un cambio, una empresa que me daba muchísima estabilidad. Sin embargo, yo tenía como esa visión a largo alcance sobre todo de ser feliz, de ser pleno, de querer afrontar mis propios retos, ¿no? Entonces, la verdad es que a pesar de que mucha gente me decía que no lo hiciera, pude cobijarme con mi familia, tomar una decisión que me costó muchísimo trabajo, porque pues, detrás de mí dependían 4 hijos,
y aventurarme a mi propia compañía, a mi propia empresa como emprendedor, darle con todo, ese es otro momento de mi vida que me marcó mucho porque ahí caí, ahí me tropecé, ahí me di miles de raspones y ahí me di cuenta que tenía el apoyo de mi familia, pero que había que salir solo adelante, como hace rato decías, con el querer mucho algo, ¿no? Yo lo quería tanto que a pesar de que las circunstancias eran complicadas, sabía que iba a salir adelante, ¿no? Y el tercero, en la parte deportiva, híjole, a mí me encantó esta pregunta y regresé a ser niño. Yo admiro mucho a los futbolistas que como Alexis Viera tienen un momento importante, como este cuate que estaba en la Bombonera jugando contra Boca Juniors, el portero titular estaba enfermo y a él le toca el momento de parar penales ahí en una Copa Sudamericana. O sea, qué momento, ¿eh? Como él decía, o sea, o adiós o me consagro. Y ese momento era de él. A mí, fíjate que me tocó esa experiencia en el fútbol, pues varias ocasiones, creo que los campeonatos es lo más padre de un futbolista, pero recuerdo mucho un equipo que armamos entre amigos, ¿no? Y la verdad es que empezamos con un sueño de muy chavos, se empezó a generar en un grupo de amigos que competíamos contra grandes selecciones, se empezó a dar tanta la fe de empezar con el primer partido ganado, el segundo, y dices, oye, creo que le estamos armando bien, o sea, ¿qué pasa? Entonces, ese sueño se empezó a hacer gigante, se empezaron a meter los padres de familia, no sabes, o sea, empezó a crecer tanto ese sueño que simplemente comenzó de amigos y luego toda la escuela se volcó en ese sueño y recuerdo que fueron momentos donde dices, este momento es mío, porque cada partido que dábamos lo disfrutábamos tanto que nos llegamos, no sé si te ha pasado, Chris, Ibero, pero como que te llegas a empoderar y dices, es que entrené muy bien para este momento. O sea, entrené tan fuerte que nadie me va a quitar este momento, ¿no? Yo creo que serían mis 3 momentos de vida. Padrísimo, Rocío, padrísimo. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Creo que es muy complicado decir un solo momento. Todos hemos tenido momentos épicos en nuestra vida. Digo, si no, no sería vida, ¿verdad? Lo que comentó Vero de las aguas abiertas, lo que comentas tú, tus 3 pilares, totalmente de acuerdo. Yo quisiera nada más agregar que en mi caso, definitivamente he tenido momentos, este es mío, muy, muy, muy trascendentales en mi vida, pero aprendí que ese tipo de momentos, ese tipo como de momentos de película, los tenía que aprender a vivir todos los días en todo aquello que yo sabía que iba a marcar mi vida. Por ejemplo, yo también puedo agregar, o sea, quiero que mis primeros 3 grandes momentos, pues mis hijos, como dices tú, Alonso, cada vez que iban a ser uno de mis hijos, uno de mis 2 hijos, estaba yo nervioso, estaba yo preocupado. Previamente mi esposa y yo ya habíamos perdido un embarazo, entonces el hecho de que esto se diera bien era muy importante para los 2, para mí era muy importante que ella estuviera físicamente bien, o sea, era no perder a nadie, que todo estuviera bien, ¿no? Y es meterte ahí al hospital, meterte al espacio de cirugía, donde pues tú no perteneces ahí porque no eres doctor, y decir, esto es mío, ¿no? O sea, voy a estar aquí para mi familia, 1, 2, 3, las veces que sean necesarias, porque esta familia es mía, ¿no? Y fue, yo creo que de las grandes lecciones que me ha dado mi familia, pero definitivamente luego aprendí en las aguas abiertas que tienes que determinar todos los días, por ejemplo, cuando te sientas a hacer home office o cuando ya estemos algún día de vuelta a nuestras actividades, tienes que declarar, este es mi momento, este es mío, ¿no? O sea, para lo que sea que te sientes a hacer, ya sea trabajo, ya sea a estar un tiempo de calidad con tu familia, ayudarle a tus hijos en su tarea, escuchar a tu esposa, platicar con tu esposa, reír con ella, estar con tus amigos, no sé, compartiendo puntos de vista, lo que sea, o sea, tiene que ser, este es mío, este es mi momento. Y por eso es tan importante que yo les digo,
Si van a hacer una cosa, háganla bien, porque eso de estar todo el tiempo con el teléfono, entre estás hablando con alguien y estás revisando algo, entonces no estás ni en una cosa ni en otra, entonces nada es tuyo. Entonces nada lo haces tuyo. Cuando me siento a escribir, por ejemplo, los videos 333 que sacamos los miércoles y los viernes, digo, esto es mío y me dedico de todo corazón porque pienso, inclusive también con estos foros de inspiración, pienso que en algún momento alguien que nos está escuchando, alguien que nos está viendo, puede encontrar la respuesta y puede hacer clic con nosotros, puede hacer clic con eso que compartimos y entonces le ayudas, como alguien alguna vez nos ha ayudado a nosotros. Creo que para mí en lo personal, todos los días este es mío. Este día es mío. O sea, pase lo que pase, este día es mío. Y bueno, esa es mi reflexión. Vamos a seguir. Tomando en cuenta eso que dices, y yo por experiencia propia, como ya se los estaba compartiendo, ubicando que cada uno de nosotros tiene nuestros goles, así como comenta Alonso, porque yo también ya tengo mi tiro penal, directo al arco, porque quedó maravillosa mi hija. El ejemplo es muy fuerte, y yo creo que ahorita, independientemente de la labor que nosotros tengamos, yo creo que una de las más importantes va a ser la de formar a las personitas que van a depender de nosotros en muchos aspectos, ¿ok? Y no nada más darles los elementos educativos, también el emocional. Yo creo que eso es algo que a muchos en ocasiones se les llega a olvidar, lo importante que es también fortalecer la mente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Quiero saludar a Ángel Ramos Carrillo, que nos está viendo, a Verónica Aldana, a Gloria Altamirano, a Alfonso Chicali López, que nos ve desde Estados Unidos, a Raimundo Valderas, que nos ve desde Acapulco, a Rocío Leonor Santos, Carmen Díaz, nos saluda Carmen Díaz, saludos Carmen, saludos a Gloria y a Vero, que también nos mandan saludos, y pues vamos a continuar. En el año 2008 sale del equipo nacional Alexis Viera, y se va al América de Cali, en Colombia, que es un equipo que ya para entonces era campeón de Copa Libertadores. Y Alexis dice, es que la hinchada, la porra, por si alguien no sabe qué es la hinchada, la porra, era una de corazón y pasión. Y me identificaba con ellos porque mi forma de jugar era igual, era de corazón y de pasión. Entonces, Alexis se vuelve ídolo en América de Cali. Luego de 2 años en el América, Alexis fue contratado por el Club Deportivo Ñublense de Chile, donde disputó las temporadas 2013-2014. Sin embargo, Alexis se entera de que el América de Cali desciende y en un acto de verdadero honor a su antiguo equipo, decide regresar para volverlo a ascender. Decide regresar y poner su pedazo de portero para ayudarlo a ascender. Y no podían, lloraba en los partidos cuando no lograba que su equipo ascendiera. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del equipo, América no logra el ascenso ese año y a Alexis no le renovaron el contrato. Esto le cayó como balde de agua fría, ¿no? Es importante recalcarlo porque no todo fue un gran triunfo. O sea, hubo estos tipos de tropiezos donde pues, por más que le echas ganas, por más de que estás ahí, no se logra, ¿no? Y ahora vamos a pasar a esta parte de su vida, esta parte difícil de su vida, el atentado. El 25 de agosto del año 2015, el ídolo del América de Cali y del Club Nacional de Fútbol fue víctima de un asalto en Colombia. Su condición era tan delicada que necesitaba varias cirugías para detener los impactos de bala y fue herido en sus 2 pulmones y en la pared torácica. Se debatía entre la vida y la muerte y sus padres, su esposa, sus hermanos, pues pasaron momentos terribles viendo a su familiar, a su ser querido a punto, al borde de la muerte. Los doctores decían, ahora todo está en manos de Dios, nosotros ya hicimos todo lo posible. Despierta 3 días después del coma y en ese entonces se percatan de que el daño en su médula espinal podría ser irreparable.
Los doctores le dicen a su esposa, Alexis no va a volver a caminar porque la bala le afectó directamente la médula. Le dijeron que la silla de ruedas era su opción y que no se preocupara porque ellos le iban a ayudar a ser un hombre independiente con su silla de ruedas. Dice Alexis, nunca creía en sus palabras. Se enojó con el médico porque decía, ningún médico me va a decir que no puedo caminar. Dice Alexis, desde el ombligo hacia abajo sentía fuego en mis piernas, ardor, me dolía hasta estar en la cama. Me daban morfina y no me podía calmar el dolor, no me podía sentar en la cama. Le pide a su esposa, por favor, no me vayas a dejar, no me dejes en estos momentos. Y dicen los doctores, en este momento solo un milagro lo podría ayudar. Entonces su esposa le pregunta a los doctores, doctor, ¿hay esperanza de que camine? Y los doctores le dicen, no hay ninguna esperanza, dígame, deme algo, algún número, dime, alguna esperanza. Dice, ya no podemos hacer nada, pero bueno, ok, si depende de él, entonces le doy un 1% de probabilidad de que camine. Y ella dice, pues magnífico, porque con ese 1% le basta y él lo convierte en un 1000%. Y entonces la pregunta poderosa para mis panelistas el día de hoy es, ¿qué representa para ti ese 1% de probabilidad en tu vida? ¿Vero? Pues significa todo, significa estar vivo, significa que no todo está dicho, significa que aún hay más, significa que aún hay esperanza, que más vale morir en el intento, que sería sumamente frustrante no hacerlo todo por ese 1% que te hace tener esa probabilidad de lograr tu objetivo. Y yo creo que lo peor que yo podría padecer, por decirlo de alguna manera, es no tener la probabilidad de luchar por ese 1% y de quedarme con esa duda de qué hubiera pasado si lo hubiera yo intentado. Yo creo que eso es algo que no nos podemos permitir en ningún aspecto. Digo, hay muchas cosas que a mí no se me han dado fácilmente, pero que me han hecho crecer en ese intento, en esa persistencia, por así decirlo. Y yo creo que si uno no fuera lo suficientemente terco, ese 1% sería la muerte. Pero retomando las palabras que comenta la esposa de Viera, ese 1% te hace tener esa chispita que debe de despertar la llamada necesaria como para poder hacerte creer en ti y considerar que por más mínima que sea la esperanza, pues hay algo que se puede hacer. Hasta el último instante, hasta el último suspiro, ¿ok? Y por aquello que valdría la pena esforzarse. Ese 1% lo es todo. Para algunas personas puede no ser nada, pero ese 1% cuando te dicen antes que no, es lo que te hace estar vivo. Y ese 1% eres un alumno que viene de fuera, no vives con tus papás, no lo vas a lograr. Tienes la esperanza de poder tener familia, tienes esta problemática, no lo vas a poder lograr. Y uno siempre pregunta números y empieza a sacar cuentas. Y siempre que te den esa mínima, es que hay algo que se puede hacer, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es lo que debe de hacernos tomar ese impulso que nos falte para poder hacer lo necesario para poderlo alcanzar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Mi querido Alonso, ¿qué me comentas? ¿Qué representa para ti ese 1% de probabilidad en tu vida? Híjole, a mí me encantó esa parte del documental, porque aparte lo narra la esposa, ¿no? O sea, esa pregunta es de la esposa hacia el doctor. Doctor, por favor, díganos, porque pues, el fútbol es todo para mi esposo, ¿no? Y queremos que camine, ¿no? Bueno, ya se habían olvidado, yo creo, del fútbol profesional, pero por lo menos de caminar. Y el doctor todavía como que la quería ignorar, ¿no? No, o sea, las posibilidades son mínimas. Dígame, por favor. La mujer quería un número y le dice, pues te doy el 1%, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya vamos a darle este 1% porque la verdad es que el caso está complicadísimo. ¿Y cómo es que habrá sido Alexis que esta mujer, su esposa, lo conocía tan bien que le dijo, ese 1% lo va a convertir en un 1000? Ella sabía que tenía una fe inalcanzable, una lucha
lucha ante la adversidad tremenda y que no se iba a dejar vencer. Entonces yo me quedé pensando, pues sí, o sea, quien vive de la estadística, yo creo que está condenado a morir, porque ¿cuántas veces no tienes un sueño y se lo cuentas a la gente que te quiere, se lo cuentas a muchas personas y no te debes dejar engañar por lo que te puedan decir, ¿no? Oye, no lo vas a lograr, oye, está muy difícil, oye, está terrible, sí. Pero ¿sabes qué? Yo no me baso en las estadísticas, me baso en mi mente. Y él lo decía, ¿no? Yo estaba convencido de que podía caminar y ningún médico me iba a decir que no vuelvo a caminar más. Incluso por ahí con un reportero le dice, en 4 meses nos vemos, nos vamos a ver para una entrevista y nos vamos a ver caminando, ¿no? O sea, qué padre mentalidad. Entonces, Cris y Vero, yo creo que yo coincido mucho con Vero, o sea, la actitud para mí multiplica todo. Y este cuate tenía una actitud que con ese 1% se iba a encargar de multiplicarlo. Y simplemente para terminar mi comentario, ¿cómo lo multiplicas ese 1%? Todos los días, todos los días, todos los días, como tú decías hace rato, Cris, es mentalidad de todos los días, de lucha constante, de tener un sueño, de pararte con ese ánimo, con esas ganas, porque si la pierna te fallaba, él decía, hasta cuando empezó a moverse mi dedo gordo del pie chiquito, dije, eso es todo, esta es mi motivación, ¿no? Entonces encontrar esas motivaciones de todos los días tan pequeñas, yo creo que es eso, es tu 1%, ¿cómo lo transformas? Motivándote en las cosas pequeñas de la vida, eso es lo más bonito para mí. De acuerdo, de acuerdo. Antes de que yo les dé mi opinión, quiero saludar a Carmen Díaz, a Santiago Coeto, saludos Santi, saludos a Eder Ambrí, saludos amigo, a Emma Ríos Galván y a Fanny Ríos, fuerte saludo a todos, gracias por vernos. Miren, para mí este tema del 1%, y precisamente ese tema a mí me pegó, no es que me haya pegado negativamente, me pegó positivamente, inclusive estaba viendo el documental con mi hijo, y juntos nos volteamos a ver porque yo viví algo muy parecido. No sufrí un atentado como Alexis, pero yo tuve un accidente muy grave en bicicleta de montaña y perdí la capacidad de caminar. Y a mí, igual, a mí me decían los doctores, pues ya no vas a poder caminar, ya no. Todos, nadie quería operarme, yo les pedía, opérenme, háganme algo, y nadie quería, decían que no, que era muy riesgoso, que para qué. Y al final, pues hubo un doctor que me dijo que sí, que le iba a echar ganas, y me decía eso, tienes un 1% de probabilidad. Y me encantó lo que acabas de decir, Alonso, en efecto, o sea, no puedes vivir de la probabilidad. Me acuerdo que un día me senté con mi esposa y le dije, mira, lo que dicen los doctores yo lo respeto, porque ellos estudiaron, porque ellos saben más que yo en tema médico, pero ellos no saben más de mí sobre mi voluntad. Y acababa de nacer mi hijo, no tenía mucho, y me acuerdo que hice cuentas con mi esposa y en un año mi hijo iba a empezar a caminar, más o menos era el tiempo que los niños tardaban en caminar, o tardan en caminar, y me acuerdo que le dije, tengo un año para caminar bien, porque voy a aprender a caminar con él, voy a volver a caminar de la mano de mi hijo. Y o sea, así es, o sea, creo que el 1%, el 2, el 3, el 0.5, el 10, o sea, como dicen, o sea, realmente, ¿qué representa? Pues representa lo que tú quieres. Dice la esposa, perfecto, el 1% lo convierte en 1000, en 1,000,000. Yo creo que así es. ¿De qué depende? Creo que ya lo vimos, de querer, de qué tanto te quieres y de qué tanto crees en ti. Otra vez regresamos a esa misma frase. Entonces, ¿y de qué tanto creen en ti? O sea, mi esposa nunca me dijo que no. Digo, no sé qué hubiera pasado si me hubiera dicho, no se va a poder. Pero al contrario, ella me decía, vamos, a darle, salte a darle a la rehabilitación. Entonces me metían a la alberca, me metían 20 minutos, media hora, 1 hora, y me decían, haz 1 hora, y yo hacía 2 horas, y así, o sea, el 1% yo les puedo decir que representa mi vida. No representa algo en mi vida. Hoy en día representa mi vida. ¿Cuántas veces he estado a punto de perder
la vida, de morirme en el mar y en otras circunstancias de mi andar, y el 1% me rescata. Entonces, ahora me doy cuenta que te basta menos del 1%, si lo quieres ver así, para aferrarte a tu familia, para aferrarte al deseo de seguir existiendo. Y yo me acuerdo muy bien que una vez en un nado que tuve en Cancún, en un nado terrible donde hubo amenaza de, bueno, hubo una tormenta, amenaza de huracán, y estuvo horrible, falleció gente, un evento catastrófico. Me acuerdo que dije, no me voy a morir, hoy no me voy a morir. Me tocó ver, y les quiero platicar, me tocó ver a una persona que iba junto a mí y que íbamos ya solos y que le dije, no nos vamos a separar porque ya se está haciendo de tarde, de noche, no hay que separarnos. Y me tocó ver cómo de repente desapareció, se lo tragó el mar. Entonces decía, no me toca a mí, o sea, no me toca a mí. Me aferré a ese 1% o menos, y creo que eso es el mensaje que me gustaría darles a la gente. Creo que lo estamos dando juntos, los tres. Aférrense al 1% de probabilidad o al 1% de lo que sea en su vida. Hoy más que nunca. Las cosas están terribles allá afuera, la crisis económica, la crisis de salud, no hay trabajo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Todos lo estamos viviendo, ¿no? O sea, hay que aferrarse a esa probabilidad de lo que sea. Aférrate con las uñas. Tenemos y vamos a salir adelante como país, como sociedad, empezando a salir adelante como familia y como individuos. Eso es lo que yo tendría que platicarles. Y bueno, también antes de continuar, saludos a Elena Ríos, a Milene Ramos y a Carlos Lechuga. Muchas gracias. Saludos a todos. Si es que continúo con el tema. Alexis dice, yo desperté y desde el primer día puse mi corazón que iba a caminar. Empecé a mandarles información a mis piernas, pero no pasaba nada. Y lloraba constantemente, pero su papá estaba ahí con él, empujándolo a salir adelante. Era su terapeuta, decía. Cada movimiento que hacía Alexis era sufrimiento, cada movimiento que hacía que lo movían, pero él seguía. Y a los 35 días, él, como dice Alonso, logra mover el dedo gordo del pie derecho. Y Alexis dice, esta es la señal de que va a ser duro, pero voy a poder. Felipe Arias, un reportero, le hace una entrevista, y esa entrevista, épica entrevista, terminando, Alexis le dice, debemos de repetir esta entrevista, ¿no? Y Felipe le dice, va, pero te voy a hacer el reto Valientes, porque así se llamaba el programa, Valientes. Te hago el reto Valientes de que en 6 meses la hacemos, pero caminando, tú caminando. Y le dice a Alexis, no, en 6 meses no, en 4 meses. Eso me encantó. Me identifiqué mucho, perdón por la interrupción, pero me identifiqué mucho porque a mí me habían dicho los doctores, a lo mejor en 2 años recuperas la movilidad de tus piernas. Yo les dije, no tengo 2 años, tengo 1 año, mi hijo va a caminar. A los 25 días, imagínense, después de 25 días del atentado, Alexis hasta entonces pudo ver a su hija, Victoria. Ella pensaba que su papá estaba muerto, porque pues después de 25 días de no ver a tu papá y saber que le ocurrió algo, pues sí te imaginas, yo creo que definitivamente lo peor. Pasaban 20 días y no había resultado, y luego de 1 mes, trabajando todos los días con ese convencimiento que lo caracterizaba de que iba a caminar, su mentalidad asombra a todos, y entonces empieza a haber avances, cada día más avances. Y 4 meses después cumple su reto y hace esta entrevista caminando de la mano del reportero Felipe Arias y su esposa. Dice Alexis, se debe tener mentalización y fe. Alexis entonces se propuso que en ese próximo diciembre entraría a su estadio, el de Uruguay, caminando. Y pues lo logró producto de su gran personalidad. El día de hoy, Alexis dice, en un momento te cambia la vida. Es fácil decirlo, pero cuando uno ya está en ese segundo y te cambia la vida, deseas que ese segundo jamás hubiera existido. A mí me encantó esa frase y tiene tanta razón, tanto
tanto poder esa frase. La clave es que aprendí a liberar un peso que no podía sostener. Ese peso o me iba a dejar estancado o me iba a aplastar. Lo más importante en la vida es soltar, liberarse, porque de eso se trata el perdón. Él tenía muy claro que si él perdonaba a su agresor, a aquella persona que le había disparado, él volvería a caminar. ¿Y qué creen? Que pues atrapan a esta persona que le dispara. Lo atrapan y él está dispuesto a reunirse con él, inclusive ayudarlo, darle la mano. Alexis dice, es un ser humano que se equivocó. Tuvo un camino donde seguramente nadie lo apoyó y en mi corazón no hay odio, no hay rencor. Y le dijo en la cárcel, cuando salgas de aquí, tú vas a trabajar conmigo. Yo te voy a dar trabajo en mi escuela de fútbol. Alexis quería y quiere dar ese ejemplo a la juventud, ese ejemplo de perdón. Y a partir de ese momento y hasta la fecha, lo ha visitado 3 veces en la cárcel. A mí me parece este momento un momento épico en este documental. Y la pregunta poderosa para mis panelistas es, ¿qué poder crees que tiene el perdón en la vida de un ser humano? Dime, Vero, ¿qué poder crees que tiene? Fíjate que me quedo con esa frase de soltar, liberarse, perdonar. El no soltar, el no liberarse y el no perdonar puede ser el más fuerte de los lastres que tú lleves en tu existencia y que sea lo determinante para que tú logres o no logres muchas, muchas cosas. Y eso yo creo que te hace llegar a un punto en el cual quizá te des cuenta que has vivido situaciones muy fuertes para las que evidentemente no has estado preparado, que has querido no estar en algunos lugares en los que has estado y que ha derivado en que sucedan cosas que tú hubieras deseado en tu vida jamás vivir. Pero también es cierto que en muchas circunstancias, si eso no se hubiera dado en ese momento, si tú no hubieras estado ahí, si tú no te hubieras enfrentado, si tú no lo hubieras llorado, por decirlo de alguna manera, quizá no hubiese sido tu existencia lo que hoy es. Y yo creo que me hiciste recordar, como te comentaba en su momento, una parte muy importante de mi vida también. Yo podría decir que en su momento fue lo más difícil que yo había considerado que yo iba a poder vivir y pasó lo inimaginable. Yo tuve la fortuna de salir viva de un atraco en el cual sentí lo que se siente que se pongan un arma en la cabeza. Por mucho tiempo yo fui alguien totalmente distinto a lo que hoy soy y a lo que en su momento había sido. Me retraje, me aislé, me guardé, recriminé, lloré, no toleraba que nadie en la calle se me acercara si no lo conocía. Fue una situación sumamente fuerte y recuerdo que mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no regresas a nadar? A ti te gustaba mucho nadar, necesitas una actividad física, quizá eso a ti te permita poder, como terapia de shock, poderte recuperar de lo que te sucedió y alguien que en su momento fue muy paciente conmigo también me dijo, perdona. Y yo, ¿por qué? ¿En razón de qué tendría yo que perdonar o agradecerle a quien me hizo lo que me hizo? Porque después hubo oportunidad de enfrentar y que me haya llevado a vivir esta circunstancia. Las cosas como son. Hizo algo malo, tiene que pagar por lo que hizo, que Dios lo perdone porque yo no puedo. Y entonces llegar a ese momento en el documental de Viera para mí fue sumamente fuerte porque me hizo regresar 10 años atrás. Él hizo algo que yo pude haber hecho y que no hice en su momento, que fue hablar con la persona, que fue escuchar su disculpa, y quizá eso me hubiera ayudado a liberar algo con lo que yo cargué por mucho tiempo y que no hace tanto tiempo solté. Por eso para mí fue muy significativo llegar a esa parte del documental, soltar, perdonarse, liberarse. En su momento no lo hice, pero yo desde el interior de mi corazón, y lo he pensado mucho, y es muy
fregón llegar a este momento. Yo lo perdono. Hoy yo lo perdono. No sé en dónde esté, lo bendigo y deseo que tenga una existencia lo más productiva y sana posible. Y ojalá haya podido entender que las malas acciones tienen consecuencias, pero que todavía hay mucho camino por recorrer. Y de verdad que le deseo una larga y buena vida a quien lo llegó a hacer, porque también es cierto que después de mucho pensar, sí pude identificar que había mucho que agradecerle. Y si él quizá no hubiera hecho lo que hizo, yo no estaría viviendo el momento que estoy viviendo hoy. No te habría conocido a ti nadando, no habría conocido a tanta gente que se ha vuelto tan importante en mi vida y no habría disfrutado tanto. Entonces, tiempo después lo pude entender, es totalmente cierto. Si hay que soltar, hay que liberarse, hay que perdonar, porque si no te condenas a vivir una vida no feliz. Y yo creo que a este mundo venimos a eso, a ser felices, ¿no? Y yo creo que eso fue algo muy importante para mí y algo que pude liberar, ¿no? Fue como una catarsis llegar a ese momento. Qué fuerte, Brito. Qué fuerte y te agradezco que nos compartas eso porque esa es la idea del foro. Mucha gente, lamentablemente, seguramente que el día de hoy ve el foro o que el día de mañana lo va a ver otro día, al escuchar tu historia y la historia de nosotros va a decir, híjole, a mí también me pasó, a mi familiar también le pasó, o sea, lamento mucho escuchar que hayas tenido que vivir por un episodio de inseguridad de nuestro país, pero lamentablemente es parte del día a día y creo que es fundamental que la gente escuche tu mensaje y que haya sabido que el día de hoy, al ver este documental, te hizo recordar algo de hace 10 años y reflexionar sobre algo que pudiste haber hecho. Porque así es el tema, no siempre es me pasó algo y lo hice, es me pasó algo y no lo hice y ahora me doy cuenta que pude haber tomado cartas en el asunto, ¿no? Entonces, híjole, Vero, muchas gracias por compartirlo. Muchas Pero gracias. fíjate que yo creo que para poder llegar a ese momento no tendría yo que haber estado necesariamente frente a él, aunque eso quizá hubiera sido muy significativo. Yo desde aquí donde estoy lo perdono, donde esté, y le deseo lo mejor. Así es, así es. Mi querido Alonso, ¿qué me cuentas? Híjole, pues una parte también yo creo que de las más importantes del documental me llegó muchísimo en el buen sentido porque realmente el perdonar de forma sincera es como lo hizo este Alexis, ¿no? Él incluso va por su propio pie manejando, es decir, por su propia voluntad se acerca y dice, yo quiero ir a visitarlo cuando se entera que ya lo meten a la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que la parte del perdón es de valientes, ¿no? O sea, tal vez es el efecto contrario de los que de las personas que tienen demasiado orgullo y que no se permiten perdonar de corazón, porque también sí o no es diferente el perdonar a perdonar de corazón, ¿no? Como hace rato el querer a querer mucho, también perdonar a perdonar de corazón. Creo que perdonar de corazón es perdono y olvido, ¿no? Perdono y sigo adelante, perdono y te bendigo. O sea, creo que son, híjole, si en este mundo todos tuviéramos ese poder de perdonar, realmente, también a veces los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, lastimamos a la gente o se cometen injusticias, ofensas, etcétera. Pero el perdonar de corazón es asumir con total responsabilidad que tu semejante no es perfecto, que tu semejante te pudo haber lastimado fuerte, pero que tú le dices, ¿sabes qué? No hay problema, o sea, te quiero, o simplemente lo que pasó, yo no quiero que sea parte de mi vida y me lastime a mí. Entonces, el poder que pones aquí en tu pregunta, Cris, a mí me hace mucho sentido en cuanto a ese poder es valentía. Y como en todo en la vida, no cualquier persona es valiente. ¿Quién va a perdonar? El que sea muy valiente. Porque para perdonar hay que tener humildad de corazón. Yo me quedo mucho con eso, ¿no? O sea, que cuando tengamos una situación difícil podamos ver a la cara a la persona y decirle te perdono de corazón. Y eso significa que lo olvido, ¿no?
No es nada fácil, pero es de valientes. Sí, podría poner que el poder que te da es de valentía y aunado a lo que dice Vero, pues es liberador, porque qué magnífico es el no tener broncas con los demás y caminar hacia esa felicidad a la que todos estamos tal cual encaminados. Y ya por último, desde mi punto de vista, el que nos enseñó grandes cosas con una magnífica frase fue Dios, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces ahí nos dejó grandes enseñanzas. De acuerdo, totalmente de acuerdo, mi querido Alonso. Antes de que les dé yo mi opinión, quiero saludar a la gente que en este momento nos está viendo. Alfonso Álvarez, desde Las Vegas, Nevada. Saludos a Estados Unidos, a toda la gente, todos los paisanos desde allá de Las Vegas. A mi querido amigo Charlie MT. Charlie, un fuerte abrazo, gran influencer. Quiero leer un mensaje que nos manda una gran amiga, Claudia Rojas Garay. Dice, definitivamente el perdón le da mucho más a la persona que lo otorga. No perdonar solo te trae y te acumula amargura que al final del día te hace más daño. Qué duro es perdonar algo así, Vero. Ese es un mensaje para ti, Vero. Qué duro es perdonar algo así y es admirable. Y quiero agradecer a Clau porque creo que va de la mano, es una amalgama de lo que acaban de comentar tanto tú, Vero, como tú, Alonso. Y bueno, yo nada más quiero añadir que pues en efecto, o sea, el perdón en efecto, es un acto de valentía, es un acto de liberador, es un acto de humildad. Y quiero comentarles que yo hace tiempo comprendí, dice Fanny Ríos, es un símbolo de humildad, totalmente de acuerdo. El perdón es un símbolo de humildad, exactamente, es un símbolo, es algo más que un acto, es un símbolo de humildad. Yo comprendí que el perdón se convierte en algo que uno no puede dar. Creo que nadie tiene el poder de perdonar a nadie. Les voy a explicar por qué. Sé que a lo mejor puede sonar un poquito como fuerte, pero yo aprendí que yo no tengo el poder de perdonar a nadie porque no soy el ser supremo con esa capacidad. Sé que la única persona a la que puedo perdonar es a mí mismo. Y a veces hay situaciones en las cuales dices, bueno, es que esta persona te hizo daño. La persona que sea, en la situación que sea. Y querer perdonar a esa persona para mí, se convirtió en un falso positivo. Me hacía yo la idea de que al perdonar a esa persona ya había reflexionado, ya había mejorado, ya había sido una mejor persona, pero no es así porque mi perdón no tiene ese poder. Comprendí que el poder que tenía yo era el poder de perdonarme a mí mismo por no querer perdonarlo, ¿me entienden? O sea, por querérmela pensar tanto o por querer pensar que yo determino si esa persona avanza o no avanza. Entonces, por ejemplo, justamente el día de hoy estaba escribiendo una columna que va a salir el video de este viernes al siguiente sobre dejar ir. Y específicamente, qué es lo que pasa con un tema de infidelidad. Tú no tienes el poder de perdonar a la persona que te es infiel. Tú no tienes ese poder. Tienes el poder de perdonarte a ti por todo aquello que crees que te lastimó a ti, que permitiste, algo que a lo mejor sientes que formó parte del error en el matrimonio, o a lo mejor simplemente perdonarte por el simple hecho de que escogiste mal a tu pareja, lo que sea, pero te perdonas a ti. Querer perdonar a la otra persona, o sea, a lo mejor la persona dice, bueno, ya me perdonó, o sea, vuelve a el hacha, ¿no? Lo vuelvo a hacer. No, esa persona se tiene que perdonar a sí mismo, esa persona tiene que reflexionar, y cuando te perdonas, cuando verdaderamente te perdonas, creo que uno mismo hace su propia penitencia. Creo que uno mismo dice, me pongo esta prueba, no volver a hacer esto, no volver a lo que sea, ¿no? En el caso del asalto, por ejemplo, que sufrió Vero, el caso del asalto de Alexis Viera,
creo que a lo mejor ahí es un poquito diferente, o en el caso lamentable de muchas mujeres que son agredidas por su pareja, que me parece terrible, yo creo que, diría una mujer, yo que me tengo que perdonar, yo les aconsejaría que si una mujer violentada se perdona a sí mismo, el haber permitido o el haber tenido nublada la visión, o muchas veces ni siquiera es eso, ¿no? Muchas veces estoy amedrentada, ¿no? Tengo encima a esta persona que me tiene amenazada. Entonces, te perdonas por lo que sea que tenga tu corazón, porque al otorgarte el perdón a ti misma, te llenas de poder. Es eso, te llenas de poder, y muchas veces, y yo he tenido sesiones con personas, con mujeres, que al perdonarse a sí mismo tienen el poder, y ese poder se convierte en valentía y se convierte en la fuerza que necesitan para denunciar a esta persona, para hacer lo que sea necesario para salir adelante y rescatar su vida. Entonces, bueno, y antes de continuar, quiero saludar a Romina Olivares, una gran amiga, a Carlos Alejandro Ávila, y leer el mensaje que nos manda Romina. El perdón es algo personal, no lo haces nunca por alguien más, sino por ti mismo. El perdón libera y trae paz de forma personal. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, bueno, pues ese es el mensaje que les doy yo, y continúo con la parte cronológica del documental. Alexis Viera ve el problema en conjunto, y como el deporte puede ser la solución, pues Alexis convierte todo lo que le ocurrió en una lección de vida y decide poner una escuela de fútbol para niños y jóvenes, pero también dando becas a niños y jóvenes en situaciones vulnerables. Él lo que dice es: yo no quiero que este chavo que me disparó a mí, otras personas como él, se ven en esta situación cuando yo les otorgo la oportunidad de hacer deporte. Y definitivamente, mira, las personas que tienen o no tienen la posibilidad económica, si pueden estar en un deporte, los va a alejar de muchas cosas, de muchas cosas. Y quiero compartirles también esta imagen de la casaca, que no sé si ustedes lo vieron, no sé si tú, Vero, no se lo vieron, esta parte. De los valores del equipo, sí, ¿no? Me encantó, me fascinó, me parece que hay que tenerlo en todas las escuelas de México. ¿Dónde lo pone, ¿no? Además? Sí. Increíble, ¿no? Humildad, respeto, honestidad, disciplina y sentido de pertenencia. Híjole, bueno, sentido de pertenencia. Me preguntaba a mi hijo: oye, papá, ¿qué significaba sentido de pertenencia? Y digo, lo que pasa es que cuando tú perteneces a una familia, a un equipo, cuando tú perteneces a algo, entonces difícilmente te pierdes. Pertenecer es encontrarte. Alexis ha ayudado a muchos niños, sacándolos de las calles, de la inseguridad, del crimen. Y dice Alexis: mi esposa se quedó, y no cualquiera se queda, y eso es cierto, ¿eh? Eso es totalmente cierto. Dice: ella entonces fue su fuerza de voluntad. Dice Alexis: no, fue el amor de su familia, me levanté por ellos. Todos los días mi mente le termina ganando a mi cuerpo. Ahora Alexis da conferencias y continúa con su escuela y con su rehabilitación. Ahora, la última pregunta con la que quiero terminar este foro de inspiración es: ¿qué mensaje oculto encontraste para ti en el documental? Vero, ¿qué mensaje oculto encontraste aquí para ti? Que el 1% es la vida entera. Yo creo que para mí eso significa mucho. Fue una oportunidad muy importante también para reencontrarme en muchos aspectos, y el soltar, liberar y perdonar y lo que ello conlleva es tremendo. Me quedo con ese 1% y lo que puede significar, porque siempre habrá una oportunidad para salir, para ser feliz, para aprender lo mejor, para tomar una experiencia y para poder ser observado positivamente por quien te observe. En este caso, yo pienso en mi familia y pienso principalmente hoy en mi hija también, y en lo que eso pueda significar. El mensaje oculto es todo lo que ese 1% puede significar en uno, y para mí podría hacerlo todo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Padrísimo, padrísimo, Vero, padrísimo que hayas encontrado eso. Alonso, ¿qué mensaje oculto encontraste para ti en el documental? Pues igual, o sea, muchos, realmente empiezo diciendo que qué padre es
el sacar cosas buenas de las malas, ¿no? O sea, de una experiencia tan difícil como debe ser esto, que nunca lo he experimentado, pero el sufrir un atentado, cuando aparte él era profesional, o sea, se dedicaba a esto, ¿no? De manera profesional como futbolista, es como hay una frase, ¿no? Que luego dicen los futbolistas, me cortaron las piernas, o sea, literal a él, la vida le cambió en un minuto, ¿no? Ahora, ese punto de quiebre y esa vida que te cambia en un minuto, ¿qué mensaje oculto me deja después el poder de la familia, ¿no? O sea, qué padre cuando en el documental se ve que su papá se convierte en su fisioterapeuta, ¿no? Él lo dice. Luego Alexis le dice a su esposa, cuando ya despierta, se da cuenta de la situación y le dice a su esposa, por favor no me dejes, ¿no? O sea, él sabía que era su pilar. Y después en el documental se ve cómo después de 20 y tantos días también ve a su hija Alexis, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que para poder salir adelante, qué importante y qué valía es el amor de una familia. El amor de una familia para mí, Cris y Vero, pues es fundamental. Primero, como tú habías dicho hace rato, Cristian, creo que primero es el amor, y estar bien contigo mismo. Esto me refiero un poco que tienes que encontrar también esas partes positivas en tú estar bien para poder estar bien con los demás, ¿no? Pero de ahí en situaciones tan difíciles, qué importante es también pedir ayuda, el saber ser humilde y cuando le dice a su esposa eso de no me dejes, la verdad es muy padre el que él se dio cuenta de quién lo iba a sacar adelante, su papá, su esposa, su hermana, y la otra, el último mensaje oculto para mí, es cómo justamente hizo algo impresionante, buscó trascender a través de crear una escuela, que el deporte, como tú bien dijiste, Cris, te ayuda en muchísimas cosas, nosotros lo sabemos, es trabajo en equipo, es sacrificio, es constancia, es disciplina, es amistad, y él sabía eso, ¿no? Entonces, él dice, a pesar de que ni tenían recursos ni mucho apoyo, yo voy a crear una escuela para poder ayudar a niños que no tengan esa situación de después caer en la parte de la delincuencia. Y se avienta. Entonces, puta, la verdad es que Alexis es un gran ejemplo en mi vida. A partir de este documental voy a seguir un poco más esa vida y sobre todo a tratar de sacar siempre de las cosas malas algo positivo. Y por último, pues tratar de dejar esa trascendencia en los demás. Estamos aquí para hacer cosas positivas y ganarnos ese pedazo de eternidad, es lo que yo creo. Ah, padrísimo. No, me encantó. Me encanta también que esta última parte de los foros, me encanta escucharlos a ustedes, cómo encuentran algo de manera muy personal, pero cómo, por más personal que sea, me identifico con las palabras de Vero, me identifico con las palabras de Alonso, o sea, y eso, bueno, para mí lo personal, ese es el mensaje oculto que sí encuentro en el documental, pero también encuentro en los foros. Somos seres unidos, de alguna manera, por el espíritu, por el alma, por el universo, por Dios. Somos seres unidos todos los seres del planeta. Y cuando tú crees que a nadie más le ha pasado lo que a ti te ha ocurrido o que a nadie más le ha pasado por su cabeza eso, te das cuenta que sí, que a todos o que a muchas personas y que a lo mejor a la vuelta de la esquina tu vecino, tu compañero de trabajo, tu misma pareja, piensa, siente, vive eso como tú. Y entonces estás buscando y rompiéndote la cabeza dónde encontrar la respuesta y estaba ahí cerca de ti, tan cerca de ti. Yo quiero invitar a que toda la gente que nos ve desde su casa o donde sea por su dispositivo móvil, que cuente este foro como este enfoque, esta manera de acercarnos a ustedes. Hoy en día vamos a aprovechar las redes sociales de manera responsable para llegar a la gente, llevarles un mensaje
sí de optimismo, sí de positividad, pero más de nada es lo que tú vives, lo que tú sientes. Yo también. Y yo también estoy preocupado, yo también a veces estoy enojado, yo también tengo la incertidumbre del qué va a pasar. A mí, el mensaje oculto que me deja este documental es, fíjense nada más, como era un portero de lo más grande en su país, luego en Colombia, nunca se hubiera imaginado que su verdadera batalla, su verdadera lucha, no iba a ser en el campo, iba a ser en el hospital, iba a ser en una cama. Entonces, el mensaje oculto y además el mensaje que quiero mandarles a las personas es, entrénense todos los días. Y no me refiero físicamente nada más. O sea, entrénense todos los días. Nunca sabes cuándo va a ser tu día más oscuro. Nunca sabes cuándo va a ser el peor día de tu vida o el de tu familia. Entrénense todos los días para lo que venga. Cada momento es un reto. Cada instante que pasa y que de repente algo se dificulta es un reto, es entrenamiento. Vénselo, convéncete de que eres capaz y eventualmente, si algún día pasa, si algún día te tienes que topar con esa prueba, pero en un exponencial de 10,000, ya lo hiciste, ya lo lograste una vez. Somos seres que aprendemos en base al entrenamiento, aprendemos a caminar en base al entrenamiento, aprendemos a caminar en base al entrenamiento, las tablas de multiplicar, lo que sea. Vamos a seguirlo haciendo. Hoy más que nunca, nuestro país, nuestro planeta está pasando por un momento de constante aprendizaje y entrenamiento. Si lo vemos como un momento en el cual nos vamos a derrotar y a caer, pues habrá quienes sí. Y si tú sientes que te estás cayendo y que ya no puedes más, no te preocupes. Agárrate de gente que lo está logrando. Cuando estés lista, cuando estés listo, suéltate que vas a poder, que lo vas a lograr. Y bueno, pues antes de terminar, quiero saludar también a María Montiel, que además creo que es la mamá, la mami de Vero, y creo que es, vean, nada más es el tema de la familia, ¿no? La familia que está ahí. Dice, muchas felicidades, Cristian. Tu foro de inspiración estuvo lleno de esperanza y optimismo que tanta falta le hacen al mundo. Felicidades a los tres por compartir sus vivencias y forma de responder a las adversidades de la vida. Los papás de Vero. Muchas gracias a la señora María Montiel. Saludos a Vane Ramos, mi esposa, que siempre está aquí bien pendiente. A nuestros amigos de Casablanca US, nuestros amigos que nos ven desde Estados Unidos. A Pilar Ponce, a Alfonso Chicali desde Estados Unidos. Un gusto conectarse y escucharlos. Muy buenas noches. Energía positiva a todos desde el Bronx, en Nueva York. Qué padre es poder llegar y trascender. Pilar desde Estados Unidos también, desde Dallas. Pilar, desde Dallas, pues mira, nada más creo que tenemos la mitad es gente, nuestra gente mexicana desde Estados Unidos y la mitad desde aquí, desde México. Esperemos que desde cualquier otra parte del mundo es el beneficio de las redes sociales. Quiero agradecerles, Vero, Alonso, muchas gracias, porque el día de hoy la verdad es que nos dieron una gran lección ambos, con sus experiencias. A mí en lo personal, espero que también a la gente que nos haya visto, espero que la gente que el día de mañana lo vea, porque ahí se queda en Facebook y el día de mañana se sube a YouTube para que quede ahí para la perpetuidad. Muchas gracias, porque esto lo hago para otras personas, pero muy en el fondo me doy cuenta que lo hago para mí. ¿Por qué? Porque siempre me llevo un poquito de ustedes. Muchas gracias, Vero. Alonso, ¿alguna última palabra que quieran dar? No, pues básicamente agradecerte a ti la oportunidad porque nos hiciste descubrir y replantear muchas cosas. Esta fue una muy grata sorpresa e inspiración. Hace como 15 días tú me habías querido invitar, no se dio la llamada, pero qué bueno que no la tomé porque yo creo que este era el documental que yo tenía que ver contigo y que yo tenía que disfrutar y te lo agradezco mucho. Yo creo que me sirvió más de lo que yo pensé que me iba a servir un documental, porque me pude reflejar en muchos aspectos y pude liberar y soltar. Y eso es lo importante. Oye, Cris, pues yo te lo dije el otro día que
todavía no me invitabas, pero te comenté, oye, qué gran idea tuviste, me encantó el tema de tus foros de inspiración. Me parece que son mensajes positivos en estos tiempos difíciles, ahora que estamos mucho más conectados. Es una gran idea también el ver documentales que te da mucho valor para estar con la familia y son historias de superación. Fíjate que yo por último, a mí me operaron de la rodilla hace un año, soy futbolero de corazón y la verdad es que estoy entrenando todos los días para poder regresar al fútbol. No es de manera profesional ni nada, pero es amateur, siempre me ha encantado. Y obviamente lo vi y pues bueno, realmente yo tenía como la rodilla ahí deshecha, la parte de la rótula, fue una operación difícil. Llevo ya casi el año pues entrenando terapias, pero ves este documental y dices, oye, hay que darle con todo, ¿no? O sea, quiero volver a jugar como, porque es algo de mi pasión. Y fíjate, o sea, yo lo pude ver, me reflejé, ahora pues, estoy entrenando y ¿sabes qué? Voy a hacer lo doble. O sea, este cuate le metía y a los pocos días ya estaba casi caminando después de una operación así. Entonces, lo mismo seguramente, Cris, está pasando con mucha gente que ha de ver, que ve estos foros de inspiración y en algún momento le das la vuelta a algo y toman cosas que les sirvan. Entonces, de verdad, muchas felicidades. Estuvo padrísimo el día de hoy el compartir con ustedes estos pequeños momentos. Creo que hasta ya nos extendimos, ¿verdad? De lo a gusto. A la otra con cafecito, Sí, caray. sí, claro. Eso es lo que pasa, nos extendemos, pero mira, al final es eso, me gusta porque mira, muchas veces te extiendes y alguien que no te pudo escuchar a la hora, te escucha cuando ya llevas 40 minutos y se conecta y encuentra algo, no pasa nada, digo, mientras Facebook no nos corte la transmisión, todo está bien, ¿no? Hombre, Alonso, muchas gracias. Vero, muchas gracias. Quiero que no sea la única vez. No, por supuesto que no vamos a darle a rotar todo esto, por supuesto. Saludos a Tato Alba, les manda saludos Vane Ramos, mi esposa Vane, les manda saludos a Vero y Alonso. Saludos, Vane. Quiero comentarles e invitar a toda la gente a que estén pendientes en las redes, en la fanpage de Cristian Ayala Oficial, porque el próximo sábado vamos a liberar el promocional del siguiente foro de inspiración y lo hacemos de esta manera porque pretendemos que las familias el sábado se sienten a ver contenido de valor. Yo estoy totalmente en contra de que se sienten las familias a ver la serie de los narcos, la serie de gente que se lastima. Por favor, no. Por favor, vamos a tratar. Hay tanto contenido interesante, tanto contenido que nos suma a jóvenes y a grandes. Así es que yo los invito a ustedes, a Vero, a Alonso y también al resto de la gente que estén pendientes el sábado. Vamos a tener la invitación para que las personas vean el siguiente documental y que el próximo jueves nos acompañen en el foro de inspiración. También los invito a que vean en la página de Cristian Ayala los miércoles y los viernes estas cápsulas que se llaman 3:33, porque tienen una duración de 3 minutos con 33 segundos y buscamos en ese lapso de tiempo dar un consejo, una palmada al hombro, fortaleza, lo que sea que necesite la gente en temas interesantes, que creo que por todos ha pasado esta semana, ha sido la procrastinación. La parte 1 se liberó el día de ayer miércoles y el día de mañana se libera la segunda parte. Así es que estén pendientes de las redes porque estamos generando, el equipo de Cristian Ayala Oficial y yo, su servidor Cristian Ayala, estamos generando contenido de valor para ustedes porque creo que hay que echarnos la mano. Creo que este es un momento en el cual si vamos a inundar las redes, vamos a inundarlas de cosas que sumen, de cosas que la gente abre y diga, ¿sabes qué? Esto me latió, esto me gustó, esto me dejó un buen sabor de boca. Me voy a dormir, me voy a descansar con mi familia, pero pensando en algo bueno, ¿no? Porque ahorita, híjole, si abrimos las redes sociales, todo es que el asesinato, que la muerte, la enfermedad, la crisis, lo entiendo, es la realidad de nuestro mundo, pero también esta inspiración es realidad de nuestro mundo. Así es que muchas gracias y bueno, saludar también a
Tato, Alba, estos pequeños momentos son grandes motivaciones. Gracias a ustedes. Fanny nos saluda. Saludo a Vero, nos saluda a mí. Eder Ambriz, excelente tema. Saludos a la querida Grace Ibarwen, de Titam. Elena Ríos, excelentes panelistas. Felicidades, Cristian, gracias. Y dice Vane, y creo que con eso quiero terminar, necesitamos nutrir el alma. La inspiración es una manera de vivir. Tiene toda la razón. Así es que vamos a sumar. Vamos a sumar. Vero, Alonso, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que pasen una excelente noche. Saludos en sus casas, a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Que les vaya muy bien.